Hay algo que tenemos que dejar bien en claro, que solo lo inductivo por bobina, provocado por bobina, es lo que podemos corregir. Los bobinados, todo lo que tenga bobinado, sí podemos corregir. Todo lo que tenga factor de potencia coseno phi, en este caso es una reactancia de un tubo de 105 110, acá me está indicando el fabricante que tiene un factor de potencia 0,5, quiere decir que es muy malo. Todo lo que sea electrónica no podemos corregir. Esto no lo podemos corregir, no lo podemos corregir con un capacitor. Entonces esto es un dato muy importante, que nosotros al comprar partes electrónicas que tenga factor de potencia bajo, nosotros no lo podemos corregir. Entonces tenemos que exigir y buscar una reactancia que ya venga de fábrica con el factor de potencia corregido, que esté lo más cercano a 1. Generalmente 0,9, 0,95, eso es que ya está corregido, entonces va a indicar que el factor de potencia de este dispositivo está corregido de fábrica. Nosotros no podemos corregir esto. Si le ponemos un capacitor a algo electrónico, lo único que estamos haciendo es desfasando aún más la corriente y aumentando la corriente en el circuito. En vez de mejorar, empeoraremos la situación. Lo ideal a la hora de corregir el factor de potencia de los equipos es hacerlo de forma individual. A cada equipo colocarle su capacitor adecuado e ir corrigiendo equipo por equipo. Entonces cuando encienda este motor va a entrar el capacitor, cuando encienda este motor va a entrar este capacitor, cuando enciendan estos equipos de iluminación entrará cada uno de los capacitores. Esa es la mejor forma, hacerlo en cada uno de los equipos, corregir el factor de potencia en cada uno de los equipos. Existe otra forma, que es colocando un capacitor, lógico, sumando la capacidad de todo, y corregir la instalación en general. No es lo más apropiado, porque en todo el cableado va a existir demasiada corriente. Entonces voy a tener que tener en cuenta que la corriente que va a venir de todos los circuitos hacia el tablero, ahí va a existir mucha corriente y yo realmente voy a bajar la corriente desde el tablero principal hacia la cometida. Entonces lo ideal es corregir en cada uno de los sectores. Entonces yo bajo la corriente en el cableado de cada circuito. Lógico que también se hace colocando, cuando son instalaciones muy grandes, se puede colocar un banco de capacitores, pero siempre sí es preferible corregir cada uno de los dispositivos. Existen en el mercado pinzas cofimétricas que miden el coseno phi. Entonces yo puedo medir en la instalación qué coseno phi tiene. La contra que tiene que estas pinzas suelen tener un valor muy elevado. Ahora vamos a ver qué método práctico podemos utilizar para corregir el coseno phi sin saber específicamente cada uno. Un método práctico es utilizando una pinza amperométrica. Medimos la corriente, en este caso nos da 5 amperes. Vamos colocando capacitores en paralelo con lo que queremos corregir y vamos tomando las lecturas. Colocamos el capacitor y vemos que bajó la corriente. Si seguimos colocando capacitores va a bajar la corriente hasta un punto donde coloquemos otro capacitor más y la corriente en vez de bajar va a empezar a subir. Bueno, la lectura anterior era donde más baja esté la corriente, ese sería el último capacitor que debemos colocar. Entonces con una pinza amperométrica medimos la corriente,
vamos colocando capacitores y vamos viendo cómo va bajando la corriente. En el punto que sube, ese capacitor no tengo que ponerlo, tengo que dejar los anteriores. Es calibrar a la menor corriente del circuito. Esta es la forma práctica. Si no tenemos una pinza cofimétrica que sale mucha plata, si no tenemos chapa de identificación que nos dice qué coseno phi tiene el equipo, entonces una forma práctica es utilizando una pinza amperométrica. Existen tablas en la web, por ejemplo Elecon es una fábrica de capacitores que nos proporciona mucha información. Si pueden entrar ahí van a encontrar mucha información técnica. Nos brinda una tabla donde sí sabemos el coseno phi o el factor de potencia que tenemos en nuestra instalación. Buscamos qué factor de potencia es el óptimo. Acá ponemos 0,96 y nos va a dar un coeficiente 1.01. Entonces, si la potencia a corregir son 100 kilowatts, lo que tendríamos que hacer es multiplicar 100 kilowatts por el coeficiente 1.01 y nos va a dar un valor de 101 kilovolt reactivo. Ese es el valor del banco de capacitores o del capacitor para corregir toda la instalación. Entonces acá con esta tabla vamos a hacer una corrección de factor de potencia de toda una instalación, sabiendo el coseno phi que tenemos, la potencia que queremos corregir, nos va a dar el factor de potencia al cual lo queremos llevar. Acá está 1. Si fuera que lo quisiéramos llevar lo más cercano a 1, tendríamos que multiplicarlo por 1,30. 100 por 1,30, entonces sería 130 kV reactivo. Ese sería el capacitor que debemos colocar para corregir toda la instalación. Siempre aclarando que es preferible corregir equipo por equipo. Esa sería la forma más efectiva. O colocar un banco de capacitores que sea automático, que vaya midiendo el coseno phi y lo vaya corrigiendo. Nunca es bueno meter un capacitor fijo, porque cuando se apagan las cargas, el capacitor va a desfasar la corriente y va a provocar disturbios en el circuito. Yo sé que es un tema complejo, factor de potencia, pero bueno, de a poquito vamos a ir entendiendo cada uno de los temas. Para más información o manuales, todo lo demás, también tenemos la página de Facebook, Instaladores Electricistas CFP 402.